Capítulo 6. La existencia y la conciencia son lo mismo. Tengo recuerdos muy vívidos de cuando era niño en la India y asistía a escuelas de misioneros católicos. El Antiguo Testamento no era algo ligero para leer. Me dejó el recuerdo de pecado, guerras, leyes, lamentos y plagas. Pero existe un verso muy al principio, después de los 7 días de la creación, en el que Dios estaba caminando en el jardín en la frescura del día. Génesis 3:8. Dios todavía estaba en buenos términos con Adán y Eva, y en mi imaginación el momento era perfecto para sostener una conversación casual. No ocurre nada. De hecho, Adán y Eva al principio no estaban allí, ya que se habían escondido de Dios por vergüenza ante su desnudez. Pero en la conversación que yo imaginé, le preguntarían a Dios algo crucial. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué creaste el mundo? Dios respondería un poco avergonzado. No hubo ninguna razón, solo tenía que hacerlo. No pude evitarlo. La cosmología moderna no tiene una mejor respuesta que esa. El universo se crea a sí mismo. Existe solo porque tiene que existir. Desde el Big Bang, todo se ha desarrollado por su propia voluntad, motivado por las fuerzas naturales. Nosotros casi no hicimos nada. Los físicos han calculado que al principio el equilibrio entre creación y destrucción era muy delicado. La destrucción casi triunfa, porque todo, excepto la más diminuta fracción de masa y energía primarias, se colapsó en sí mismo, regresando al estado vacío, como se le conoce. Tan solo una parte en 1.000 millones escapó de las garras de la destrucción, una metáfora de la gravedad, la fuerza que provocó el colapso de todo lo demás. Pero una 1.000 millonésima parte de la creación fue suficiente para permitir que se formaran millones de estrellas y galaxias. Pero esto no sucedió rápido. Tomó 800 millones de años para que la estrella más antigua se formara a partir del polvo interestelar. El universo que se crea a sí mismo es nuestra versión, con mucha parafernalia, de la noción del siglo XVIII de Dios como un relojero que le dio cuerda al universo cósmico naciente. Lo echó a andar y se fue, dejando que el universo operara de forma mecánica. Pero la autocreación es un asunto complicado. ¿Quién o qué inició el proceso? El creador del creador no era un problema para los rabinos judíos antiguos. Por medio de la fe aceptaban que siempre había existido Dios. Encontrar un agente similar fuera de la fe ha demostrado ser imposible. En este libro argumento que la conciencia es el único autocreador viable que se convierte a sí misma en mente, cuerpo, cerebro y universo. Es una desviación radical de las explicaciones físicas del cosmos. Así como en el libro del Génesis, la conciencia crea porque tiene que hacerlo. Solo necesita existir para iniciarlo todo. ¿De dónde proviene la existencia? No tenemos que preocuparnos por eso, porque si existiera la no existencia, entonces no podría ser no existencia. Solo porque existe, la conciencia pura genera la realidad como la conocemos. Las escrituras hindúes antiguas hablan de una miríada de mundos girando hacia la creación como motas de polvo flotando en un rayo de sol. Pero en el mismo rayo de sol también vemos innumerables pensamientos, sentimientos, sensaciones e imágenes, el contenido entero de la mente humana. Al enfrentarse con esta sobrecarga abrumadora, nuestra mente tiene que generar un mundo tolerable para poder habitarlo, un mundo humano, y la realidad virtual que creamos era inevitable. Pero no era suficiente reducir la abundante multiplicidad de la realidad en bruto.
El mundo humano contiene significado. ¿De dónde proviene? Siempre estuvo allí, como un rasgo primario de metarealidad. La conciencia pura creó un universo lleno de significado. Todo lo que podemos decir sobre el ser humano, nuestra alegría, amor, inteligencia y potencial infinito, no necesita al Creador. Esas cualidades vienen con la existencia desde el primer instante. Sin llantas, un coche no es un coche. Sin la humanidad, el cosmos no es un cosmos con el cual nos pudiéramos relacionar o incluso habitar. El universo fue creado para nosotros porque no existe otra alternativa. La creación no puede ser total a menos que nosotros seamos totales. Una vez que este secreto es revelado, el metahumano puede liberarse de la duda de sí mismo, la confusión y la tristeza, que son los nietos de la ilusión. Una creación especial. La conciencia pura no puede ser entrevistada como si se hablara con Dios, ni siquiera en una conversación imaginaria. Pero siempre ha sido viable la noción de la creación de sí misma. Podemos aceptar sin duda alguna que el Homo sapiens creó su propia versión de la realidad. Todavía estamos en ella y no hay señales de que vaya a detenerse. No tiene sentido declarar que nuestros ancestros remotos de alguna manera aprendieron a ser creativos. La creatividad es intrínseca a nosotros, como respirar. De otra forma, hemos adoptado viejos hábitos a los que se había acostumbrado la conciencia. Todas las formas de vida están envueltas en la creación de sí mismas, pero también están satisfechas con que la creación las envuelva. El ancestro de todos los mamíferos era una criatura tipo musaraña llamada Juramaya, que vivía en los helechos de los árboles cerca de lagos de agua fresca hace 160 millones de años. El descubrimiento de esta criatura en China en 2011 llevó a datar al ancestro de todos los mamíferos verdaderos 35 millones de años más temprano. Una verdadera especie mamífera es aquella en la que el feto es alimentado por una placenta en el útero. Esto abarca 95% de los mamíferos y la porción restante son marsupiales como las comadrejas y los canguros que dan a luz bebés diminutos que terminan de madurar dentro de la bolsa de la madre. La juramaya no sabía que sería algo más que una musaraña y al ver su esqueleto de 13 centímetros pensarías que solo las musarañas modernas descienden de ella, no todos los mamíferos verdaderos. No hay rastro visible de perros, gatos, murciélagos o ballenas. Fue necesaria una gran cantidad de inferencias para sugerir que la juramaya tenía una placenta, ya que no existen tejidos preservados en los fósiles. Pero no se necesita adivinar cuando se sabe que una placenta era la clave. Una vez que apareció, una característica única nunca antes vista, se abrió una puerta. Lo que entró a través de ella no fue la juramaya, que eventualmente se extinguió, sino la creación propia. Un hábito imparable dio un salto hacia adelante. Desde entonces, los mamíferos verdaderos podrían ser pequeños, grandes o mamuts. Podrían nadar, caminar, arrastrarse, excavar o volar. Nada era inamovible ni permanente excepto la placenta. La naturaleza dio un salto creativo sin precedentes, con apenas un indicio en todas las formas de vida anteriores de que este nuevo tipo de nacimiento era posible. Esto pone sobre la mesa una segunda idea equivocada de que la evolución se trata de progreso. La creatividad no necesita progresar, ya está completa. Cada forma de vida es un acto creativo completo. En el caso de la juramaya, una criatura diminuta tipo musaraña no era mejor que lo que vino antes. Los marsupiales podrían haber gobernado la Tierra. Se convirtieron en los únicos mamíferos nativos de Australia. Mucho antes, los huevos evolucionaron y siguieron rompiendo el cascarón, justo como lo hacían en los tiempos de los dinosaurios.
Dar a luz a un ser vivo no era algo mejor. Hoy en día, algunos tiburones ponen huevos mientras que otros dan a luz a bebés vivos. No existe una línea recta en la progresión de las primeras formas de vida hasta nosotros. Microbios de 1.000 millones de años de edad, animales unicelulares y algas verdiazules continúan existiendo porque su adaptación a la Tierra fue perfecta en su propia manera. Sin la necesidad imparable de crear, no habría razón para que la vida primitiva dejara su zona de confort segura. La autocreación es una pista fuerte de que la conciencia no necesita nada fuera de sí misma para seguir expandiéndose sin parar. A la larga, el Homo sapiens entró en otra puerta, la que abrió la conciencia de sí mismo. Podemos hacer cualquier cosa que deseemos con nuestro potencial, pero sin importar cómo cambie la civilización, es imposible ser humano sin ser consciente. La única cuestión es el nivel de conciencia que elijamos adoptar. El metahumano está más cerca de lo que imaginamos, es solo un nivel más alto de conciencia. La conciencia y la existencia no han sido creadas. Esa es la formulación más simple de la verdad. Al no haber sido creadas, significa que simplemente son. Sin tener que dar una razón, sin la necesidad de una historia de la creación, la configuración primigenia de ser humanos es que estamos aquí. Existimos porque existe la conciencia. De todos los secretos de la metarrealidad, este es el que toma más tiempo para asimilar. A primera vista, la existencia no es un tema. Nadie en una sociedad universitaria crítica como la Oxford Union discutiría el tema de la no existencia. No habría sociedades críticas si no existiéramos. El punto parece tonto, incluso infantil. Pero si estar aquí es suficiente para producir todo en la creación por medio de un proceso consciente, eso es una gran noticia. La existencia y la conciencia no pueden ser separadas. No es que sean la una para la otra, como el calor y el fuego o el agua y lo mojado. Son la misma cosa. Descartes declaró cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es más preciso decirlo al revés. Soy, luego pienso. Pero, de cualquier forma, buscar una relación de causa-efecto es retórica. Existir y pensar son la misma cosa. Una no causa la otra. Y el no poder ver este hecho conduce a muchas ideas equivocadas. Por ejemplo, si insistes en que la mente necesita una causa, estás atorado intentando darle una historia de creación. Si eres una persona moderna secular, pronto quedarás atrapado en el error de creer que el cerebro creó la mente. Para un psicólogo del desarrollo, no hay duda de que el cerebro crea la mente, y la neurociencia coincide con ello. Conforme surgen las historias de la creación, esta se encuentra apuntalada por la fisiología, pero el desarrollo infantil también ofrece suficiente evidencia para derrumbar esa historia. El cerebro en expansión. Si observamos las últimas etapas del feto en el útero, el cerebro es el principal foco de desarrollo, el último órgano que adquiere su configuración final. Pero eso todavía no sucederá. Al momento del nacimiento, el cerebro del bebé rebosa un potencial de crecimiento sin usar. La parte más grande del cerebro humano es el cerebrum, o telencéfalo, incluyendo los hemisferios cerebrales, responsable del pensamiento y otras funciones superiores, y para empezar la evolución les ha dado a los bebés un enorme cerebrum, motivo por el cual la cabeza de los recién nacidos es tan grande, en los límites de lo que puede atravesar el canal del nacimiento. En un feto natural llevado a término, durante el último trimestre el cerebro se triplica en peso, de 100 gramos al final del segundo trimestre a 300 gramos al nacer. En cierto sentido, todos los bebés nacen prematuros y entran al cuarto trimestre el día en que nacen, porque el cerebro continúa su crecimiento acelerado fuera del vientre materno.
Durante los primeros 3 meses de vida, el cerebro de un recién nacido crece tanto como 1% al día y se expande 64% durante los primeros 90 días, después de lo cual la tasa de crecimiento se reduce a un promedio de 0,4% al día. Durante la fase de rápido crecimiento, 60% de la energía consumida por un bebé es usado por el cerebro. Esta gran escala o visión macroscópica muestra que un recién nacido ya tiene todas las células cerebrales para toda una vida. De hecho, tiene demasiadas. El número de células de un recién nacido son alrededor del doble de las de un adulto, aunque el cerebro del recién nacido pese la mitad. Conforme crece a su tamaño completo, lo cual toma 3 años, el cerebro del bebé desecha sus conexiones más débiles, un proceso técnicamente conocido como poda sináptica, y es como clasificar un ático lleno hasta el tope de cosas que necesitas y cosas inútiles de las que puedes prescindir. Aquí comenzamos a ver el misterio de la singularidad, porque la poda sináptica es diferente en cada bebé. De alguna manera, el cerebro se deshace de lo que no necesitará para ese individuo único. Un prodigio musical que necesita habilidades motoras excepcionales para tocar el piano a nivel de virtuoso, quizá no necesite capacidades matemáticas avanzadas o habilidades para el lenguaje articulado. Un escultor con una capacidad altamente desarrollada para visualizar objetos en el espacio tridimensional podría arreglárselas en las habilidades para las relaciones con el fin de encontrar la pareja correcta. Las combinaciones son infinitas y para emparejarlas, los miles de millones de conexiones sinápticas del cerebro son suficientes. Aún así, una célula cerebral no tiene precognición de que será o no necesaria de acuerdo con eventos en el futuro lejano. La poda sináptica no es aleatoria. Solo hace sentido si una perspectiva superior que está más allá del tiempo está manejando el proceso. Por ejemplo, un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Washington descubrió que áreas específicas del cerebro que controlan los aspectos físicos del habla, es decir, el área de Broca y el cerebelo, se activan en los bebés de 7 meses en anticipación para aprender a hablar. Esto es evidencia de mirar hacia el futuro y de encender de antemano los interruptores cerebrales necesarios. Un bebé de 7 meses no sabe que un día hablará, pero el Homo sapiens lo sabe porque somos una especie de conciencia. Nuestra especie se comunica por medio de la palabra hablada y cada uno de los bebés hereda esa capacidad. Esto es distinto a heredar la necesidad física de mudar los dientes de leche por los de adulto, que está vinculada al crecimiento de la mandíbula o la necesidad de atravesar la pubertad que hace posible que transmitamos nuestros genes por medio de la reproducción sexual. El habla es una adquisición mental, una herramienta excelente para saber lo que alguien más está pensando. Si la comprensión del cerebro nos permitiera entender la mente, llevaríamos la delantera en el juego. Pero la noción de que el cerebro crea la mente siempre ha sido una falacia. Para que una célula sepa cualquier cosa, no puede obtener el conocimiento de los átomos y las moléculas. Los átomos y las moléculas no saben que el habla será necesaria. Solo la conciencia es capaz de dar una explicación válida, porque la conciencia es el elemento sabio en cada célula, cada forma de vida y cada persona. Dado que vivimos en la era dorada de la neurociencia, uno pensaría que algún día habrá un manual del usuario para la mente, pero ese día nunca llegará. Nuestra visión está bloqueada por el error de igualar la mente y el cerebro. Incluso el hecho de que el cerebro contiene miles de millones de conexiones es carente de sentido en términos de la mente. Al igual que medir cada frecuencia de la luz visible sería carente de sentido para explicar cómo Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. La vida no tendría sentido si el cerebro estuviera a cargo, porque el cerebro en sí mismo no tiene sentido.
La mística que lo rodea al asignarle pensamientos, sentimientos y sensaciones a conjuntos de neuronas no tiene base alguna. Si un neurocientífico dijera, este quarterback está fuera de su cerebro o me gustaría comprar esa casa pero mi cerebro no se decide, nadie dudaría que la palabra que intenta decir es mente. Sin embargo, es muy difícil sacar a los neurocientíficos de su creencia de que el cerebro crea la mente. En la sala de urgencias, un electroencefalograma revela cuando la víctima de un accidente automovilístico fatal tiene muerte cerebral, punto en el que ya no hay mente. ¿Acaso no es obvio que la mente vivía allí debajo de la dura protección del cráneo? Para nada. Imagina que nunca has visto a un pianista y que no tienes idea de cómo funciona un piano. Entras a una sala de conciertos y hay un piano que se toca por sí mismo, el vals del Danubio Azul. Puedes ver cómo las teclas suben y bajan y los martillos golpean las cuerdas. La materia prima de la cual está hecho el instrumento, madera, acero, fieltro y marfil, puede ser estudiada al nivel atómico. No encontrarás en ninguna parte el talento para la música. Sin embargo, en la neurociencia y en la vida cotidiana decimos que el cerebro, que también es un instrumento físico, piensa, siente, ve y hace todo lo demás que sucede en la mente. Suponemos esto sin la más mínima prueba de que la materia prima dentro de una célula, básicamente hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, puede amar u odiar las coles de Bruselas, disfrutar los valses de Viena, enamorarse y demás. El hecho de que el cerebro está en actividad todo el tiempo no nos confirma que una mente está detrás de ello o por qué cada mente es única en cualquier momento dado. Resulta fácil encontrar el origen de la mente cuando pones primero la conciencia. No es complicado hacerlo. Naturalmente, confiamos en la mente porque nuestra existencia está vinculada a ella. Usamos nuestra mente de muchas maneras que no se encienden en un escaneo cerebral y que no requieren una actividad cerebral discernible. ¿Puedes reconocer el rostro de tu pareja en una multitud? Sí, al instante, pero no atraviesas un proceso que requiera actividad cerebral para lograrlo. Tu cerebro no pasa un fichero mental hasta encontrar la imagen almacenada del rostro correcto para elegirlo, así como se les pide a los testigos de un crimen elegir fotos de asaltantes en el cuartel de la policía. El reconocimiento sucede en la mente sin quemar calorías en el cerebro, y a menos que el cerebro esté quemando calorías, no está funcionando. De la misma forma, eliges palabras sin buscarlas en un diccionario almacenado en tu cerebro. Y una vez que te aprendes las calles de una nueva ciudad, puedes lidiar con ellas sin consultar un mapa, ya sea en papel o en tu cerebro. Las cosas aprendidas simplemente allí están. También lo contrario es verdad. Si alguien te pregunta el significado de hidrocéfalo o ratatouille y no conoces la palabra, no necesitas repasar todo tu vocabulario para encontrar las palabras, sino que de inmediato sabes que no las conoces. Pero una computadora de alta velocidad debe consultar su memoria almacenada antes de decir no tiene lógica. Hace algunos años conocí a un prodigio de las matemáticas que es un profesor retirado y que había comenzado a publicar en las principales revistas de matemáticas a los 12 años de edad y asistió a Princeton a los 16. Terminó su doctorado en Harvard mientras todavía era un estudiante universitario. Los prodigios como él son extraordinarios y un comentario en una entrevista con este genio matemático se me quedó grabado en la mente. Cuando le preguntaron en qué se diferenciaba su proceso mental del de otras personas, él dijo que no pensaba para resolver un problema matemático. Se planteaba el problema a sí mismo. Permitía que incubara en él y esperaba que la respuesta correcta surgiera de pronto. Él había desarrollado esta confianza absoluta desde muy temprano en su vida y todavía la tiene. ¿Deberíamos considerar a los genios como excepcionales, del todo separados de la norma? Para nada. Hasta cierto punto, todos hemos experimentado el poder de la intuición,
que puede ser definida como la mente saltando a una conclusión sin tener que pensar en todos los pasos a lo largo del camino. Cuando la gente dice cosas intuitivas como yo supe que él era el hombre con quien me casaría cuando lo miré, o bien supe que sería piloto de avión desde que tenía 5 años, no llegó a dicha certeza pensándolo. En todo tipo de actividades, la mente confía en el elemento sabedor innato en la conciencia. Este hecho debe ser comprendido antes de poder aventurarnos en la posibilidad metahumana de usar nuestro potencial completo. La puerta se cierra si el cerebro crea la mente, porque lo que nos hace humanos, amor, compasión, creatividad, discernimiento, está más allá del cerebro. Podemos respaldar esto volviendo al cerebro del infante. Al nacer, un escaneo cerebral indicaría que el cerebro del bebé está sumamente activo, pero nadie afirmaría que un recién nacido está pensando, no de la forma en la que los adultos forman las palabras en su cabeza. Cuando un bebé llora, está diciendo de forma no articulada que tiene hambre, cansancio, miedo, que necesita ser cambiado de ropa o demás. La madre elige una de esas posibilidades y actúa en consecuencia una vez que precisa lo que quiere su bebé. No suponemos que el bebé sabe nada más allá de su incomodidad. En cierto punto, inicia el pensamiento y la vida de un infante se basa en la mente. Surge el pensamiento en palabras y la formación de ideas. Pero incluso si estuvieras presente en el instante exacto en el que un bebé dice su primera palabra, e incluso si pudieras mapear este momento como un evento en un escaneo cerebral, el nacimiento del lenguaje no se encuentra en el cerebro. De alguna manera, puramente en la conciencia, el pensamiento surge, conectado a un significado. Al principio, el uso de palabras es como un perico repitiendo la palabra que escucha. Gugu no significa nada. Mamá es quizá una palabra que repite el bebé por insistencia de la madre. Pero entonces sucede un silencioso ah. Mamá es el concepto que se vincula a una persona y solo una persona en todo el mundo. Luego se da una aceleración del habla y para su segundo cumpleaños los infantes entran en lo que los expertos llaman una explosión de significados. Este también parece ser el punto en el que se queda corto el ADN del chimpancé, aunque sea 98% igual al ADN del ser humano. El Homo sapiens es único en desarrollar miles de millones de nuevas conexiones neurológicas durante los 2 primeros años de la vida. Un niño de 2 años típico sabe alrededor de 100 palabras. A los 2 años y medio ha aumentado a alrededor de 300. Mientras tanto, sucede un cambio que es mucho más significativo que adquirir un vocabulario. Los infantes comienzan a decir cosas que nunca han escuchado antes, formando nuevas oraciones propias. Nadie nos enseña a hacer esto, y aún así, la computadora más avanzada está muy lejos del niño promedio de 3 o 4 años. Se puede programar una computadora para inventar un número infinito de oraciones que nunca antes hayan sido dichas, pero la computadora no sabe lo que está haciendo. El proceso es totalmente mecánico. Una laptop que dice te amo no lo dice porque lo siente. El significado no puede estallar a partir de lo que carece de sentido. Justo como las oraciones que tienen sentido no pueden surgir tan solo de lanzar una sopa de letras al aire. La conciencia se desdobla como mente, cuerpo y cerebro, cada proceso gobernado por el significado y el propósito. En los últimos años, un famoso eslogan motivacional enuncia: la vida motivada por un propósito. Pero no podemos evitar ser impulsados por un propósito desde el nacimiento. De otra manera, seríamos estúpidos. Quizá no seamos capaces de articular el significado de la vida, pero estamos seguros de que existe un significado y estamos diseñados para desear llegar a más. La conciencia es un campo de significado. Lo sabemos a pesar de nosotros mismos. En un experimento se les dijo a los participantes que se les haría una prueba de audición en la que deberían escuchar grabaciones de oraciones dichas en voz muy baja.
Aún con una buena audición, era difícil descifrar lo que se musitaba en las cintas, pero se les pidió a los participantes decir lo más que pudieran escuchar. Los participantes no sabían que cada uno estaba escuchando una secuencia de sílabas sin sentido, y a ninguno se le ocurrió esa posibilidad. Sin importar qué tan baja o ininteligible fuera la voz, los participantes escucharon, o supusieron que escucharon, oraciones con sentido. Pero incluso antes de que surgiera el lenguaje, los animales le daban sentido a su entorno, aprendiendo a reconocer los alimentos comestibles, las amenazas potenciales, una pareja deseable y a sus propias crías. Podríamos llamar a esto reconocimiento instintivo, pero no cambia el hecho de que el significado era inevitable. Incluso una amiba unicelular que se traga a otra criatura unicelular distingue el alimento de lo que no lo es. Nada, ni siquiera la fuerza de la evolución creó el significado a partir del caos. Es un hecho en el universo. El campo mental tiene la capacidad de convertirse en un campo minado, dependiendo del tipo de mente que desarrolla un niño. La gente que se oculta de su propio mundo interno, que con obediencia da forma a su vida de acuerdo con las normas sociales, lo hace para evitarse problemas. Pero esconderse del lado oscuro de la mente no elimina la amenaza. Una visión trágica de la vida pende sobre nosotros después de la impensable carnicería del siglo XX, cuando murió un estimado de 100 millones de personas como resultado de la guerra y el genocidio. La explosión cognitiva que los antropólogos conjeturan que sucedió en la prehistoria, un salto que reveló el mundo de la conciencia de uno mismo, se repite con la explosión cognitiva de cada bebé conforme aprende a pensar y a hablar. El cerebro del infante se adapta a la visión del mundo que se le impone. El potencial infinito se reduce de formas demasiado limitantes y contraproducentes. El escritor inglés Aldous Huxley adoptó una visión parecida hace décadas. Escribió largamente en contra del uso del cerebro como válvula reguladora que restringe la mente. He aquí una de las declaraciones más poderosas de Huxley al respecto. Cada uno de nosotros es potencialmente mente total, pero en la medida en que somos animales, nuestro objetivo es sobrevivir a toda costa. Para que la supervivencia biológica sea posible, la mente total debe ser canalizada por la válvula reguladora del cerebro y el sistema nervioso. Lo que sale del otro extremo es un mísero chorrito del tipo de conciencia que nos ayudará a mantenernos vivos sobre la superficie de este planeta en particular. En otras palabras, Huxley contrasta el campo ilimitado de la conciencia con la muy limitada perspectiva que toma la mente cotidiana. Su punto central, que la válvula reguladora del cerebro era necesaria para nuestra supervivencia, ha ganado respaldo en la actualidad de parte de varios partidarios de la psicología evolutiva. Pero yo he estado argumentando que la conciencia nunca pierde su potencial infinito, sin importar lo que nos suceda dentro de la realidad virtual. Culpar al cerebro por nuestra existencia imperfecta apunta hacia la dirección errónea. El cerebro es otro modo de la conciencia. Su potencial no es inherentemente limitado. Revisemos con mayor profundidad por qué esto es así, ya que, para fines prácticos, no será posible acceder a la metarealidad a menos que el cerebro se libre de su estrechez y nos conduzca hasta ahí. La mente total y las drogas psicodélicas. El primer requisito es abrir la válvula reguladora del cerebro, lo cual ha estado sucediendo por un camino sorprendente. Una nueva ola de interés médico rodea el valor potencial de las drogas psicodélicas, lo cual ha sido estimulado por una revisión minuciosa y sensible de un tema que alguna vez fue tabú, en el recuento personal de Michael Pollan titulado ¿Cómo cambiar tu mente? Para que resurgieran los alucinógenos, hubo una propuesta para que salieran de la oscuridad. El LSD, los hongos y la mescalina tuvieron sus mejores días en la década de 1960 y acabaron siendo muy mal vistos. Dejando de lado diversas leyes antidrogas motivadas por el temor,
un investigador médico que estudiara los psicodélicos se enfrentaba al riesgo de la censura, quizá una que terminara con su carrera. Al menos, este tipo de investigación no era tomada en serio y se hacía a un lado de inmediato. La visión general de los psicodélicos ha sido hasta hace poco que son potencialmente inseguros y médicamente inútiles. Todo esto está cambiando. Lo que ha cambiado esta sabiduría convencional es un conocimiento más profundo y una mejor comprensión del cerebro. En particular, el área del cerebro que parece provocar el efecto que altera la mente con el LSD y compañía es la llamada red neuronal por defecto, RND, una colección de regiones en el cerebro superior que organiza y regula una amplia gama de actividad cerebral. La RND filtra el flujo de información que nos bombardea todos los días y selecciona y controla nuestra respuesta hacia el mundo. Es la ubicación fisiológica para la edición de la realidad de la que hemos estado hablando en este libro. Una implicación inquietante de la RND es que nuestro cerebro evolucionó físicamente para convertirse en la válvula reguladora de la que habla Huxley. El LSD sacude temporalmente la RND, pero cuando termina el viaje volvemos al statu quo del cerebro. Sin duda, la RND sirve a una función totalmente necesaria. En vez de sentirse abrumado por el torrente de estímulos caóticos, un cerebro estable nos ayuda a enfrentar la vida con un equilibrio de buen juicio, experiencia e interés en uno mismo. La RND ha sido llamada la red del yo porque funciona en el cerebro de igual forma que en el ego funciona en la psicología, reprimiendo los impulsos irracionales y manteniéndolos a raya mientras organiza a un ser adulto equilibrado. La RND se empieza a desarrollar hasta los 5 años de edad, lo cual coincide con la etapa en que los niños se enorgullecen de que ya no son bebés. Esto implica muchas cosas: no hacer berrinches ni llorar por cualquier cosa, demostrar más valentía, independencia y control de sí mismos. El deseo de ser útiles y ayudar a otros, el defender sus propios gustos e inclinaciones. Se necesita bastante control interior para un cambio tan complejo en el comportamiento, y la RND maneja casi todo ello. Pero este cambio no es del todo bueno y positivo. Desde la perspectiva de Huxley, la mente total se reduce en beneficio de la supervivencia animal en bruto. Desde el punto de vista médico, se conjetura que, aunque la RND es totalmente necesaria para no estar viajando todo el tiempo en medio de un torbellino nebuloso de imágenes y sonidos, tiene una desventaja. Con el tiempo, sus respuestas automáticas, es decir, por defecto, se vuelven condicionadas y rígidas. Por una parte, esto puede ser la causa de la terquedad y la intolerancia asociada al envejecimiento, mientras que por otra parte podría haber una conexión con desórdenes como ansiedad, depresión y adicción. Estas se vuelven respuestas condicionadas que solo podrán ser eliminadas hasta que la RND deje de controlarlas tan severamente. Uno de los recuerdos más minuciosos de transformación personal en psicodélicos es Trip, las memorias publicadas en 2018 del escritor estadounidense Tao Lin, hijo de padres taiwaneses que nació en Florida en 1983. Lin se había sentido desmoralizado desde hacía mucho tiempo. Como él lo dice, la vida me parecía desoladora, como lo había sido constantemente desde que tenía 13 o 14 años. Estaba crónicamente no fascinado con la existencia, la cual no se sentía maravillosa o profunda, sino tediosa, incómoda e inquietante. Aislado, llevando una vida a estilo ermitaño y cuya soledad se agravaba, por lo que Lin llama su adicción a Internet y su celular, encontró los psicodélicos después de ver en YouTube durante 30 horas sin cesar los soliloquios de Terence McKenna, un defensor apasionado del viaje de drogas psicodélicas que murió en el año 2000. A Lin le atrajo el mensaje de que estas drogas podían aumentar su imaginación y acercarlo a la naturaleza. Lin tiene una historia compleja que contar.
Durante uno de sus viajes se ve a sí mismo siendo lanzado desde un cañón hacia la Vía Láctea y pondera todo tipo de ideas sobre qué es la realidad, qué es el lenguaje, qué es el ser, qué es el espacio y tiempo tridimensional. Esto recuerda lo que reporta la gente que vive experiencias cerca de la muerte o extracorporales. En todos estos casos, el modelo del ser deja de ser la visión por defecto de la realidad o, en términos neurológicos, la RND. Al liberar el cerebro del control de la RND, los psicodélicos permiten una apertura para alterar la función cerebral en personas con trastornos del estado de ánimo y demás. La RND fue descubierta hasta 2001 por el investigador Michael Ritchie por medio de resonancias magnéticas. Por primera vez, los investigadores pudieron ver que las partes interconectadas de la RND se encendían cuando le pedían a una persona, por ejemplo, que eligiera adjetivos que la describieran. Para un neurocientífico, el flujo de sangre hacia la RND que acompaña a esta tarea demuestra, en efecto, que el yo es una función cerebral. Tu RND sabe quién eres porque creó tus respuestas por defecto cuando piensas sobre ti mismo. El aumento y la disminución del flujo sanguíneo es un indicador útil en la investigación cerebral porque son patrones de actividad eléctrica, pero de todas formas no son una medida de la mente, solo su espejo físico. Los psicodélicos cambian el patrón del flujo sanguíneo de formas inusuales. Pollan cita un estudio en el que 19 sujetos que sufrían depresión mejoraron después de tomar psilocibina, el activo ingrediente en los hongos alucinógenos, cuando se mostraron resistentes a la terapia de medicamentos convencionales. Los investigadores descubrieron que disminuyó el flujo sanguíneo hacia la amígdala, el centro emocional del cerebro, pero esto no explica por qué los sujetos también reportaron haber tenido experiencias místicas profundas. Muchas personas se muestran escépticas ante estos descubrimientos. Un problema es que no hay forma de darle un placebo a un grupo de control que simule los efectos reales de la droga alucinógena. De hecho, nadie sabe por qué nuestro cuerpo evolucionó a tener receptores para los psicodélicos, ya que nuestros ancestros más remotos con seguridad no los encontraban a menudo. Pero la investigación principal sobre psicodélicos parece indicar que estas sustancias reducen la actividad de la RND y la apagan temporalmente. En conjunto con el apagado de la RND, la persona que toma estas drogas siente que el ego se disuelve, así como la experiencia normal de la mente, el cuerpo, el cerebro y el mundo. Esto enfatiza el punto de que la mente, el cuerpo, el cerebro y el mundo son sumamente maleables en la percepción humana. Estamos entregados al proceso de mantenerlos intactos cada momento de vigilia y los psicodélicos aflojan ese control. Para Pollan, la experiencia fue una revelación. Llegó a reconocer la endeblez y relatividad de mi propia conciencia por defecto. Su investigación exhaustiva y objetiva, que implicó ingerir todo un espectro de drogas que alteran la mente, pero también indagar en cada recoveco y grieta de la investigación médica, lo condujo a tener la esperanza de que su uso se extendería a las personas saludables normales, aunque conserva un temor prudente hacia los mal viajes. Él deseaba que el viaje psicodélico fuera considerado más que una experiencia con las drogas. Desde su punto de vista, el primer paso sería tener la guía de alguien que pudiera explicar el significado de un viaje después de que terminara, si es que tenía significado alguno. No todos están de acuerdo en que siempre lo hay. ¿Dónde nos deja esto? Nadie lo sabe realmente, y las revistas científicas respetadas rechazan a manera de rutina las investigaciones sobre psicodélicos. Debería leerse el libro de Pollan para conocer la historia completa sobre el uso de las microdosis, en la cual se toma una cantidad diminuta de un psicodélico de forma cotidiana, la suficiente para aflojar el control de la RND, pero sin alterar el pensamiento normal. La esperanza es que, en vez de alterar la mente de manera drástica y meterla en un viaje, el método de la microdosis permitirá que la conciencia de uno mismo
observe y reflexione sobre nuevas posibilidades a las que una persona no puede acceder bajo condiciones normales. No hay duda de que, desde un punto de vista meta, los psicodélicos debilitan o disuelven los constructos mentales que mantienen intacta la realidad virtual. Algunas personas sienten que al viajar con psicodélicos acceden a la mente total. Esto sonaba muy deseable para Huxley, quien fue un campeón precursor de los viajes psicodélicos guiados hacia la conciencia expandida. Esta era su meta final. Pero para volverse respetables, los psicodélicos han tenido que superar su imagen hippie y los escaneos cerebrales han demostrado ser la clave para ello. Sin embargo, la respetabilidad derivada de los escaneos cerebrales también tiene un defecto. Para un neurocientífico, la RND es como el adulto en la habitación, una región cerebral que mantiene a raya nuestros impulsos más salvajes y primitivos. Por consiguiente, un grupo especializado de células se ha hecho cargo de la función exacta que Freud asignó al ego. Es típico de nuestra época de que la psiquiatría dependa mucho de los fármacos para combatir la ansiedad y la depresión, reemplazando años de terapia en la que el paciente habla, la cual es cara y exige mucho tiempo. Dado que la psiquiatría se ha convertido en una materia sobre moléculas que van y vienen en el cerebro, lo mismo ha sucedido con todo acerca de la mente. Pero la noción de que el cerebro crea la mente es tan errónea aquí como en todos lados. La falacia atraviesa claramente en la RND, porque si en verdad controla el acto de equilibrio que es la mente adulta, ¿quién le otorgó esa capacidad? ¿Cómo aprendió los beneficios de la adultez en primer lugar? La primera respuesta que viene a la mente es que la RND surgió como un mecanismo de supervivencia, pero no existe prueba de ello. Es tan solo una amplia generalización que proviene de los recursos darwinianos. Innumerables personas funcionan bien en sociedad sin molestarse en volverse adultos maduros. Los investigadores tratan a la RND como si fuera un agente con intenciones flexibles y buen juicio. Atribuir estas cualidades a las células cerebrales es una forma de pensamiento mágico. Los puñados de químicos no comprenden cómo funciona la vida, solo la conciencia lo puede entender. Después de probar varias drogas distintas, Michael Pollan tuvo su experiencia más profunda en ellas. Le enseñaron a entrar en estado de trance simplemente al respirar con rapidez y escuchar el tamborileo rítmico de percusiones. Su reacción fue: ¿en dónde había estado esto toda mi vida? Estaba en la mente total. Todas las drogas tienen efectos secundarios, algunos de ellos impredecibles, pero los inconvenientes de los psicodélicos son únicos. Si juegas con las cuerdas de un piano, la música comienza a sonar distorsionada. Entrar a las áreas más sensibles del cerebro superior implica un riesgo similar, pero mi objetivo no es alarmar con base en el miedo y la superstición, sino lo contrario. La mente total contiene la gama completa del potencial humano y se puede acceder a ella de forma natural por medio del yoga, la meditación y diversas prácticas contemplativas. Estas prácticas también provocan cambios cerebrales benéficos y lo logran por medio del mecanismo más natural de todos, la mente aprendiendo a conocerse a sí misma. Ahora es el momento para que los psicodélicos salgan de las sombras y nos den una imagen equilibrada de lo que está en juego y también de lo que está en riesgo. La sensación repentina de que podemos volar puede ser una ilusión fatal si intentamos hacerlo saltando desde un edificio alto, como ya ha sucedido más de una vez. Las percepciones que uno tiene durante un viaje con alguna droga a menudo resultan ser ininteligibles al regresar al estado de vigilia normal. El panorama general va más allá de los psicodélicos. En el epílogo de su libro, Pollan incentiva a la diversidad neutral. Pero para mí, el efecto de la alteración mental del LSD rinde frutos solo si conduce a la conciencia de uno mismo. Una droga te puede mostrar lo que se encuentra más allá de la mente limitada. Solo la conciencia de ti mismo te permite habitar la mente total de forma permanente. Lo opuesto a la conciencia de uno mismo es la visión mecanicista de que un ser humano es una marioneta del cerebro
un subordinado de la actividad neural. Si es que los psicodélicos tienen usos médicos, deberíamos alegrarnos. Pero es verdadera la noción de Huxley de que la mente total es el tema central. Lo que nos separa de la mente total, o metarealidad, es el velo más fino. Tan solo es necesario el pensamiento más simple. Descubrí esto recientemente cuando estaba haciendo la postura del árbol con un instructor de yoga. La postura del árbol requiere de un equilibrio delicado al estar parado en un solo pie, y cada vez la hago mejor, pero de pronto esta mañana comencé a tambalearme. De inmediato el instructor dijo: ¿En qué estás pensando ahora? Fue la pregunta correcta porque yo había perdido mi estado mental claro y abierto por un pensamiento que me distrajo sobre los beneficios médicos de los psicodélicos, casualmente. Para hacer mucho más en la vida que tan solo sostener una postura de yoga, se requiere un estado mental claro y abierto, despejado de pensamientos fortuitos. Esta claridad es como se siente la mente total, es como se siente la libertad, es la puerta al metahumano. En la segunda parte haremos todo de forma personal al mostrar cómo cada persona puede experimentar el camino hacia la mente total. Solo es posible el despertar colectivo cuando los individuos despiertan, y no hay nada más urgente que eso. A manera de puente, permítanme enfatizar lo extraordinario que es despertar, así como lo impredecible que es. Despertar nos hace más humanos y más reales al mismo tiempo, porque somos la especie de conciencia destinada y diseñada a conocer nuestra fuente por completo. Si una sola visión puede unir a la raza humana, es esta.